Vamos a iniciar este tiempo de la palabra de Dios que es poderosa, la palabra de Dios que limpia, la palabra de Dios que sana. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y antes de iniciar, quiero saludar a los hermanos que nos están viendo en YouTube. Quiero felicitarlos a todos por estar ahí, por estar aquí con nosotros. Sean todos bienvenidos. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Cuando lo tenga me dice amén. Hebreos 11, 6. Vamos a leer nada más la parte A, la primera parte. Dice, pero sin fe es imposible que agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El deseo de todo creyente, hijo de Dios, ¿cuál debe ser? Agradar a Dios. De hecho, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para la gloria de Dios. Por eso es que la Biblia dice, ya sea que comas, ya sea que bebas o hagas otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Tú fuiste creada, escucha bien, tú fuiste creado para la gloria de Dios. Tú fuiste creado para agradar a Dios. Y una de las cosas que le agrada a Dios es que le creas. Es que creas en su palabra. Es que creas en su poder. Es que creas en sus promesas. Eso a Dios le agrada. Eso a Dios le hace sonreír. Eso a Dios le da contentamiento. Cuando tú le crees, cuando yo le creo. En el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 1, encontramos cuál es la definición de la fe. Y dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y quiero leer la versión Dios habla hoy. Dice la versión Dios habla hoy, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Cuando yo tengo fe, yo tengo la plena seguridad de que Dios me va a dar lo que estoy esperando que Él me dé. De que Dios va a cumplir su promesa en mi vida. Eso es tener fe, pero es tener, dice aquí, la plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos. Es estar convencido que aunque yo no lo vea ahora físicamente, yo estoy viendo la respuesta de Dios espiritualmente. Yo estoy viendo la respuesta de Dios en su promesa, en su palabra. ¿Saben por qué? Porque Dios no miente. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirse. Si Dios lo prometió, Él lo va a cumplir. Si Dios te lo dijo, Él lo va a hacer, porque Dios cumple lo que promete. Dile al que está a tu lado, Dios cumple lo que promete. En la versión traducción lenguaje actual dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. La Biblia dice que lo invisible de Dios se puede ver en lo que Él ha hecho. Ojo, lo invisible de Dios se puede ver en la creación, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 1:20. En Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, Romanos 1:20, dice, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo invisible de Dios, ese Dios invisible, lo vemos a través de la creación, a través del cielo, a través de la tierra, a través del mar, a través de ti, de tu cuerpo perfecto biológicamente hablando. Eso muestra el poder del Dios invisible. Por eso nadie tiene excusa para no creer en Dios.
porque dice, lo invisible de Él se manifiesta a través de lo creado. Cuando nosotros vemos la creación de Dios, estamos viendo el poder de un Dios invisible. Y si Dios puede hacer el cielo, la tierra, el mar, ¿qué cosa le va a quedar grande a Dios? ¿Verdad? ¿Qué cosa le puede quedar grande a Dios? La Biblia dice, en la versión Dios habla hoy, en Romanos 1:20 dice, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. Cuando nosotros comenzamos a reflexionar en lo que Dios ha hecho, en los pájaros, en los árboles, oye, tiene que haber una convicción de que Dios es real. Porque esto tan perfecto no se pudo haber hecho solo. Esto tan perfecto, esta creación tan perfecta, no pudo haber salido de la nada. Detrás de lo creado hay un creador. Y eso es lógica, de lógica. Detrás de la creación hay un creador. Por eso nosotros, hermanos, no podemos debilitarnos en la fe. Cuando tú ves el mar, cuando tú ves la creación, eso tiene que decirte a ti, mira, yo sé que Dios es poderoso. Yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y por eso es que el Salmo 146 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Y dice, el cual hizo los cielos y la tierra. O sea, el argumento para que Dios cumpla, el argumento para convencernos de que Dios es poderoso, es que Él hizo los cielos y la tierra. Cuando tú encuentras en la palabra de Dios que termina diciendo el cual hizo los cielos y la tierra, es para aumentar tu fe y para decirte, cree que si Dios hizo el cielo y la tierra, ¿cómo no te va a dar un empleo? Si Dios hizo los cielos y la tierra, ¿cómo no va a sanar? Cuando la Biblia dice en el Salmo 121, dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Si te das cuenta que la palabra de Dios al final termina diciendo en algunos pasajes, el cual hizo los cielos y la tierra, para que creas que para Dios no hay nada imposible. Dale un aplauso al Señor, porque para Él no hay nada imposible. Y la Biblia dice que ese Dios invisible se hizo visible a través de Jesucristo. Por eso nadie puede decir, es que yo no creo en Dios porque yo no lo veo. No, la Biblia dice en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 16, hablando de Dios, hablando de Jesucristo, dice, Colosenses 1, del 15 al 16, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, Él es la imagen del Dios que invisible, ¿verdad? El primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y luego dice, visibles y ¿qué más? E invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Dios creó lo visible y también creó cosas invisibles. Ángeles, ¿verdad? Ángeles, principados, ángeles, serafines, arcángeles. No los vemos, cosas invisibles. Y nos dice la palabra de Dios que Dios creó cosas visibles y cosas invisibles. Y ese Dios invisible dice que se manifestó en Jesús. Y eso fue lo que Jesús le dijo a los discípulos en Juan capítulo 14, versículo 9. Resulta que creo que Tomás es quien le dice, o Felipe es quien le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre. No lo vemos, ¿dónde está? Y Jesús le dice en Juan 14, 9, dice, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre?
ahora menos tenemos excusa para no creer en Dios. Porque Dios se hizo visible en Jesucristo. Jesucristo que vino y partió la historia en dos. No hay filósofo, no hay incrédulo, ateo, no hay ninguno que pueda negar la existencia de Jesús. Porque Jesús vino a la tierra, porque Jesús partió la historia en dos. Y se dice antes de Cristo y después de Cristo. Jesús es un ser histórico. No hay ningún historiador que pueda negar que Jesús vino a la tierra. Y si Él vino a la tierra, Él vino a mostrar al Padre. Amén. Entonces nuestra fe tiene que estar cimentada en esta palabra. Tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. Mire, la Biblia dice que Dios es llamado el invisible. En Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 17, Primera de Timoteo 1, 17, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Y aquí se le llama a Dios también el invisible. Ese invisible que se hace visible a través de la creación. Ese invisible que se hace visible a través de Jesús. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Entonces, mis hermanos, ya no hay excusa para no creer en el Señor. Tenemos evidencia de que Dios es real, a pesar de que es invisible, porque Él se ha manifestado. Nuestra vida cristiana, entonces, tiene que iniciar con fe y tiene que terminar con fe. La salvación inicia con la fe. Cuando nosotros leemos Romanos capítulo 9, versículo 10, aquí vemos cómo inicia nuestra salvación, cómo inicia nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana, nuestra vida en Jesús inicia con la fe. Dice Romanos 10, 9, 10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así inicia nuestra salvación. Así inicia nuestra vida en Cristo, con fe. Con fe dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aleluya. Entonces, mi hermano, tu vida cristiana, tu vida en Dios inicia con fe. Pero no solamente tiene que iniciar con fe, tiene que mantenerse con fe hasta el último día de nuestra existencia. Porque ¿sabe cuál es el fin de la fe? La salvación. Dice Primera de Pedro 1:9. Dice Primera de Pedro 1:9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. Cuando nosotros creemos en Jesucristo, entonces recibimos la salvación. El que cree en Jesucristo tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo es salvo. Dice el mismo Jesús en Marcos capítulo 16, versículo 16. Marcos 16, 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. La salvación inicia con la fe en Jesucristo. Y dice: mas el que no creyere será condenado. La salvación inicia con la fe. La perdición, la condenación inicia con la incredulidad. El que no cree en Jesús no se va a salvar. El que no cree en Jesús no tiene vida eterna. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Si tú quieres permanecer en esa salvación, si quieres permanecer en Cristo,
Si quieres permanecer siendo esa nueva criatura, hay que permanecer en fe. Hay que permanecer en fe. Y la vida cristiana, por eso les digo, debe iniciar con la fe y debe terminar con la fe hasta el último día. Por eso 1 Corintios 16:13 nos hace una invitación, nos hace una exhortación. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13 dice, escucha bien lo que el Señor nos dice. 1 Corintios 16:13 dice, velad, estad firmes en la fe. ¿En qué tenemos que estar firmes? En la fe. 1 Corintios 16:13, velad, es estar vigilantes, es estar despiertos. Velad, estar pendientes, estar atentos, estar haciéndonos un autoexamen, a ver si estamos firmes en la fe. Dice, estad firmes en la fe, estad firmes. Nuestra fe tiene que estar firme. ¿Y cómo nuestra fe está firme? Cuando ponemos nuestra fe en Dios y en su palabra, en Dios y en sus promesas. La fe está cimentada en dos cosas. Está cimentada en Dios y en su palabra. Porque Dios y su palabra son una misma cosa. Dios y su palabra son uno. Yo no puedo decir que creo en Dios, pero no creo en su palabra. Si yo creo en Dios, tengo que creer en sus promesas. Entonces yo tengo que estar firme en la fe. Estar firme en la fe significa estar firme en Dios, en mi comunión con Dios, en mi relación con Dios, en mi vida de oración, y estar firme en su palabra, en la meditación de la palabra, en la lectura de la palabra, en la búsqueda de la palabra, en sacar tiempo. Y eso es lo que va a hacer que tú estés firme en la fe. La fe que le agrada a Dios es la fe que va acompañada de obras. Esa es la fe que a Dios le agrada. La fe que va acompañada de obras. ¿Obras hacia quién? Obras hacia Dios y obras hacia tu prójimo. Obras hacia Dios y obras al prójimo. ¿Cuáles son las obras hacia Dios que debe demostrar nuestra fe? Vamos a poner un ejemplo. Hebreos 11:8. Y vamos a ver qué hizo Abraham por la fe. ¿Qué hizo Abraham por la fe? Y esta cita la estoy dando para mostrar las obras que tiene la fe hacia Dios. Dice Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, ¿qué hizo? Dice, obedeció. O sea, el que tiene fe, ¿qué hace? Obedece a Dios. El que tiene fe en Dios, obedece a Dios. Y obedecer a Dios es obedecer a su palabra. No existe eso de creer en Dios y no obedecer a Dios. Eso es una fe falsa. Eso es una fe diabólica. Porque la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios creen y hacen lo contrario a la voluntad de Dios. Pero la fe genuina es la que cree en Dios y le obedece. Eso fue lo que hizo Abraham. Y dice al principio, en el versículo 8, dice, por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba, ¿verdad? Es decir, la fe tiene que ir acompañada de obras a Dios. ¿Cuál es la obra a Dios? La obediencia. Dile que está a tu lado, cree y obedece. Tenemos que creer y obedecer. Por eso Jesús nos dice en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. En Mateo 7:21.
sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Es que no se trata de que tú me llames Señor. No se trata solamente de que tú le digas a Dios, mi Señor. Como yo siempre digo, te preguntan, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. No es suficiente. ¿Cuándo vas a viajar? Mañana, si Dios quiere. No es suficiente. Solamente confesar con nuestra boca. Lo que confesamos con nuestra boca, la fe que profesamos con nuestra boca, se tiene que demostrar con obras. Por eso Jesucristo dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará. O sea, no es solo el que dice, Señor, Señor, Dios mío. No, no. Además de eso, dice, hay que hacer la voluntad de Dios. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo quiénes van a recibir la vida eterna. No solamente los que crean, sino los que demuestren esa fe con las obras, ¿verdad? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Los que se van a salvar no son los que dicen solamente, son los que hacen la voluntad del Señor. Y en eso tenemos que estar firmes. Estar firme en la fe es estar firme en Dios y en su palabra. Porque la fe tiene que ir acompañada de obras a Dios, ¿verdad? La fe nos debe llevar a hacer lo que Jesús dice. La fe me debe llevar a hacer lo que Jesús me manda. En Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿A qué nos debe llevar la fe? Lucas 6, 46. Dice, Jesucristo es el que está hablando aquí, dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Tremendo. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? Jesús nos está diciendo que no es suficiente con confesarlo y decir Señor, decirle Señor. Hay que hacer lo que Él dice. Hay que hacer lo que Él manda. ¿Y dónde está lo que Él dice? En su palabra. Si se dan cuenta por qué la fe que no tiene obras es muerta. Obras, tiene que tener obras hacia Dios. Y la obra hacia Dios es obedecerlo. Y la obra hacia Dios es hacer lo que Él manda. Y la obra hacia Dios es hacer su voluntad, lo que está escrito en su palabra, lo que es bueno, lo que es agradable y lo que es perfecto. Hay cosas que como creyentes debemos hacer si queremos perseverar en la vida cristiana. Una de las cosas que tenemos que hacer si queremos agradar a Dios es creerle a Él. Sin fe es imposible agradar a Dios. Una de las cosas que tenemos que hacer como creyentes si queremos ver a Dios es permanecer en santidad. La Biblia dice, sin santidad nadie ¿qué? Verá al Señor. Una de las cosas que tenemos que hacer y pedirle a Dios que nos ayude a hacer, al Espíritu Santo que nos ayude a hacer, si queremos verlo, es tener un corazón limpio. La Biblia dice, Mateo capítulo 5, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay tanto por hacer, hermanos. Hay tanto por trabajar en nuestra vida, trabajar en nuestro corazón, trabajar en la santidad, trabajar en la fe. Hay tantas cosas que tenemos que hacer. Pero veamos ahora cuáles son las obras que acompañan, que deben acompañar la fe. Ya vimos las obras que deben acompañar la fe, obras hacia Dios. Pero ahora la fe también tiene que ir acompañada de obras al prójimo. Porque recuerden que el mandamiento más importante, más grande, y de eso vamos a hablar ahora, es amar a Dios y amar al prójimo. Porque la Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 21, el que ama a Dios, ame también a su hermano. En Santiago, capítulo 2, Santiago,
Vamos a buscar Santiago capítulo 2, versículo 20 al 22. Nos dice entonces que la fe que no tiene obras es una fe muerta. Dice Santiago 2, 20 al 22, mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Abraham creyó a Dios, pero no solamente creyó, obedeció. Y Abraham hizo lo que Dios le pidió. Por eso dice que su fe se perfeccionó por las obras. ¿Y cuáles son las obras que deben acompañar la fe hacia nuestro hermano, hacia el prójimo? Vamos a leer Santiago 2, versículo 14 al 17. Estas son las obras que deben acompañar la fe hacia el prójimo. Dice Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, calentados y saciados, pero no le dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces fíjense que la fe debe ir acompañada de obras hacia el prójimo también. Y en este caso nos están poniendo un ejemplo de que si hay un hermano que nosotros sabemos que padece necesidad y solamente le decimos, no, que Dios te bendiga, que te vaya bien, pero no le ayudamos, no le suplimos, dice que esa fe es una fe muerta, ¿verdad? Es una fe muerta. Por eso una de las características de esta obra, de este ministerio, es hacer misiones de caridad. Así como la hicimos, algunos de los que están aquí, que nos fuimos allá a un barrio, ¿verdad? Allá, por allá arriba, por Loma Fresca, por la bendición de Dios acá en Cartagena, para compartir con el que padece necesidad. Eso hace parte de la vida cristiana. Compartir, y la Biblia nos hace énfasis en eso. En el Salmo 40 dice, bienaventurado el que piensa en el pobre. En Efesios capítulo 4, versículos creo que 24, 23, algo así, dice que el que robaba, que ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. El dar hace parte de la doctrina, hace parte de la doctrina cristiana. Y Jesús siempre hacía un llamado a acordarse, a que los discípulos se acordaran de los pobres, que no olvidaran a los pobres. Eso hace parte de la fe también. No solamente obras hacia Dios, sino también obras hacia el prójimo. Los creyentes amamos a Dios, pero también amamos al prójimo. Dice Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Dice Marcos capítulo 12, versículos del 28 al 31, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el versículo 31 dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Que estos son dos, ¿verdad? Amar a Dios y amar al prójimo. Nuestra fe se demuestra cuando amamos a Dios y cuando amamos al prójimo. Primera de Juan 4:21 dice, el que ama a Dios,
ame también a su hermano. Demostramos que amamos a Dios cuando amamos a los hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿cómo estamos demostrando nuestra fe? ¿Cómo estamos demostrando nuestra fe? Nuestra fe es una fe perfecta y la fe perfecta es la que va acompañada de obras. ¿Cómo estamos demostrando nuestra fe hacia Dios? ¿Y cómo estamos demostrando nuestra fe hacia los hermanos? Porque si nosotros solamente demostramos fe hacia Dios y nunca hacemos nada por el prójimo, es una fe incompleta. Es una fe que le hace falta algo. Las características de los hombres de Dios en la Biblia era que no solamente amaban a Dios, sino que se preocupaban por el prójimo. Por ejemplo, tenemos a Job. Job decía: yo no me he comido nunca mi pan solo. O sea, él compartía. Vemos a Cornelio, Hechos capítulo 10, dice la palabra de Dios, que Cornelio era un hombre piadoso, temeroso de Dios, ¿verdad? Y dice que siempre oraba y hacía limosnas al pueblo. O sea, eran hombres que amaban a Dios, pero amaban al prójimo. Eran hombres que tenían una fe perfecta. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está mi fe? Que Dios añada bendición a esta palabra y oro para que esta palabra haga crecer tu fe. Para que esta palabra haga que tu fe permanezca hasta el fin. Jesucristo dijo: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Mañana también tenemos que alimentar nuestra fe. Hoy la hemos alimentado, pero mañana en tu casa tú tienes que alimentar tu fe con la oración, con la palabra de Dios. Vamos a colocarnos de pie entonces para orar y pedirle al Señor que nuestra fe